luego de que se previera que más de 6 millones de pacientes de EPS serían trasladados a la EPS dominante en cada región, con el objetivo que tenía el gobierno de optimizar el sistema, el Tribunal Administrativo de Antioquia decidió suspender el decreto emitido en febrero y proteger la estabilidad de la salud, así como el derecho que tiene cada paciente de elegir, bien o mal, en qué empresa quiere ser tratado. Esta noticia se da en medio de una jornada de decisiones judiciales de impacto en el país. Hoy es jueves 12 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de las últimas horas. 2 congresistas que fueron reelegidos en las elecciones del pasado 8 de marzo son enviados a la cárcel por la Corte Suprema de Justicia por su vinculación en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Los 2 congresistas, uno, Wadid Mansur, que viene del Partido Conservador, y Karen Manrique, que pertenece a una de las curules especiales de paz por el departamento de Cauca, fueron vinculados al caso de la UNGRD por haber recibido ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cambio de conceptuar sobre operaciones de crédito que interesaban en esa cartera, y esto habría significado recibir una contraprestación de impulso de procesos de contratación y obras de interventoría relacionadas con 3 proyectos de la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar. Ellos habrían facilitado de varias formas que se beneficiaran contrataciones que al final de cuentas terminaron siendo la fuente de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Hay videos que muestran a Wadid Mansur y a Karen Manrique en el Ministerio de Hacienda, reuniones que en algún comienzo negaron, pero que significó que ellos estuvieron allí y que hicieron parte de esta red, en la que además la decisión es que se involucran no solo a ellos 2, sino que otros congresistas como Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Esther Vitar, entre otros, además del excongresista Juan Diego Muñoz, son involucrados y van a ser vinculados y seguirán en el proceso judicial hasta tanto la Corte lo determine, la sala de instrucción. Y esto pues gira sobre los hechos que se remontan al segundo semestre del año 2023. De manera que ahora la gran pregunta es qué va a pasar con las curules de Wadid Mansur, quien viene en el Senado del Partido Conservador, y de Karen Manrique, de la curul especial de paz en la Cámara de Representantes. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra el abogado Diego Cadena por sobornos, y no solo eso, sino que además le subió el monto de la pena de la condena a 8 años y 8 meses de cárcel. Esta decisión también incluye a Juan José Salazar. Esto por los comprobados sobornos a los prisioneros Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Recordemos que Cadena ya reconoció que había ejecutado estas acciones de soborno que buscaban ayudar en la versión que los abogados estaban preparando en la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace un par de semanas en este podcast hablamos acerca del riesgo que significaba el traslado de más de 6 millones de usuarios para el cumplimiento de un decreto, y que ese decreto se convirtiera en cierta forma en una ejecución de la reforma a la salud por decreto, por la vía del decreto. La decisión que tomó el Tribunal de Antioquia es decretar una medida cautelar. Este es el decreto 182 de 2026, y esto significa poner en el congelador ese traslado de pacientes de EPS, que iba a significar desde muchos ángulos, y mucha gente lo ha comentado, pues una crisis de atención médica de grandes proporciones. ¿Qué significa esta decisión del Tribunal de Antioquia y cómo queda el sistema de salud que ya se estaba ajustando en muchas regiones del país? Estamos con Edwin Caicedo de la redacción Vida del Tiempo. Bienvenido, Edwin.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias siempre por la invitación. Pues lo primero es entender la noticia. ¿Qué significa esta suspensión? Es decir, que no se van a hacer los traslados, que quedan en veremos, en nevera. ¿Qué ocurre con esos traslados? Efectivamente, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que se ordena es una medida cautelar de urgencia que responde a una acción popular que fue presentada por Víctor Raúl Palacio Bohórquez. Esta acción popular básicamente lo que decía era que muchas personas, pero específicamente 2,6 millones de personas que iban a ser trasladadas a 9PS, verían gravemente afectadas sus tratamientos y que por ende debía detenerse ese traslado porque muchos de ellos estaban en otras EPS recibiendo tratamientos para patologías en muchos casos de carácter crónico o de alto costo. Hablemos de cáncer, hablemos de diabetes, hablemos de enfermedades raras que requieren medicamentos que en muchos casos son constantes y que ya están establecidas las redes de apoyo integral. Después de la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que se decreta es una medida cautelar que suspende lo que el Ministerio de Salud ya había empezado a hacer, y era decir, para acá van los pacientes y hay que empezar a trasladarlos. Ese traslado estaba a cargo de la ADRES y de la Supersalud, y el Ministerio de Salud, si bien tiene 3 días para impugnar la decisión a través de reposición, aunque pongan ese mecanismo, igual seguirá la medida cautelar, es decir, igual va a seguir suspendido hasta que el tribunal tome una decisión de fondo sobre lo que está haciendo el Ministerio de Salud a través del decreto 182 de 2026. Edwin, esta decisión se toma casi un poco más de 2 semanas después de que se emite este decreto, es decir, actúa esta acción judicial rápidamente. Y no era la única que estaba cursando, habían varias acciones jurídicas en contra del 182, Pacientes Colombia, un movimiento que aglomera a más de 200 organizaciones de pacientes en el país, había desarrollado acciones jurídicas, también lo había hecho el congresista Andrés Forero del Centro Democrático, quien fue además el que logró tumbar el anterior decreto con el que el gobierno buscaba hacer lo mismo. Entonces, no era esta la única acción jurídica que había en contra del decreto, esta fue la que más rápido generó un fallo y detuvo la acción del decreto del gobierno. Esa decisión fue muy celebrada por la gran mayoría de actores del sector salud, como pacientes, gremios, académicos, expertos. Nosotros tenemos justo ahora una nota en el periódico El Tiempo donde están la gran mayoría de voces del sector salud celebrando la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia de detener el desarrollo de este decreto. Edwin, ¿cuáles son las bases de esa decisión? ¿Qué es lo que encuentra el Tribunal de Antioquia para tomar semejante decisión que pone a la estrategia del Ministerio de Salud en jaque? Básicamente lo que encontró el Tribunal de Antioquia es que efectivamente podría haber una afectación hacia los pacientes. Los pacientes podrían estar en riesgo porque no nos estábamos enfocando en todos los pacientes trasladados, sino en los pacientes que iban hacia 9PS, que hoy es la aseguradora más grande del país, que tiene 11,5 millones de afiliados, pero que le serían asignados 2,6 millones de afiliados, es decir, quedaría con 14 millones de afiliados. Sin embargo, 9PS hoy para algunas entidades y para la gran mayoría de expertos y técnicos es una aseguradora, una EPS que no cumple con ninguno de los requisitos para operar desde que el gobierno la intervino en 2024, en abril de 2024. No conocemos sus estados financieros, sabemos por las clínicas, hospitales, gestores farmacéuticos que la deuda ha aumentado, pero no sabemos a ciencia cierta qué tan grave es ese aumento de deuda. Algunos hablan de 5, otros hablan de 3, otros hablan de 10 billones. La Procuraduría habla de un total de 32 billones de deuda, pero no hay una cifra total porque desde hace más de 2 años no conocemos realmente cuáles son los estados financieros de 9PS, porque la Supersalud, que es quien hoy
controla la 9PS a través del agente interventor que fue puesto allí y que además ha sido cambiado en 5 ocasiones, no ha decidido publicar los estados financieros de la aseguradora. Entonces, buscando el bien común y buscando proteger a los más de 2,6 millones de afiliados que iban a ser asignados a 9PS, pues el tribunal decidió adoptar esa medida preventiva mientras estudia de fondo el caso para evitar posibles afectaciones a los derechos colectivos, como acceso al servicio a la salud, la moralidad administrativa, la libre competencia. Básicamente, el tribunal lo que dijo es, aquí se puede afectar mucha gente, hay muchas voces que están diciendo que esto puede ser negativo, los argumentos también muestran que esto puede ser negativo, yo voy a detener justo ahora a suspender momentáneamente el decreto mientras estudio de fondo la pertinencia de ese decreto. Entonces, por el momento, el gobierno no podrá avanzar con los traslados de pacientes que pensaba hacer y que además buscaba para darle, en teoría, mucha más liquidez a aseguradoras como 9PS. Un cálculo rápido que habían hecho algunos expertos hablaba de que solo 2 meses para 9PS de 2,6 millones de afiliados era cerca de 1 billón, poco más de 1 billón de pesos, que es un montón de plata. Edwin, entiendo que esto gira en torno a situaciones como por ejemplo en ciertas regiones en donde Nueva PS es el jugador principal. Lo que hacía el decreto es que en gran parte EPS pequeñas que podían depender de esa operación pues quedarían sin sustento e incluso no cumplirían su cuota de la cantidad de usuarios que deberían tener, ¿no? Sí, básicamente lo que buscaba el 182 era dejar en algunos departamentos solo las EPS grandes para que esas EPS crecieran en términos de sus redes aseguradoras. Entonces, si en La Guajira, por ejemplo, hay 1 millón de personas y de ese millón de personas, 950,000 están en 9PS, que tiene ya los contratos con las clínicas, con los hospitales, con los gestores farmacéuticos para la entrega de medicamentos, con los laboratorios. Entonces, pues yo no necesito que en ese departamento haya 50,000 personas que estén en Sanitas, sino que todas ese millón de personas deberían estar en 9PS. Lo que pasa es que en la ley 100 que crea el sistema de salud que tenemos actualmente, nosotros tenemos derecho a la libre elección. Al final yo tengo derecho a elegir si quiero que me atienda 9PS, si quiero que me atienda Sanitas, si quiero que me atienda Sura, si quiero que me atienda Salud Total, y Sanitas en teoría tiene la obligación de atenderme. Entonces, aun si 9PS fuese la mayor, pues yo tendría o tengo el derecho de elegir cuál quiero que me atienda. Si yo veo que 9PS, no, por más grande que sea, no lo está haciendo correctamente, entonces pues para mí lo mejor es irme a otra EPS, aunque sea mucho más chiquita. Algunos expertos han hablado de que la medida de territorializar las EPS sí es correcta, el problema es el momento. Justo ahora estamos en una crisis financiera del sistema de salud que básicamente yo lo explicaba en el pasado podcast que también grabábamos. Es como si usted estuviese enfermo de cáncer, y en medio de esa enfermedad de cáncer, en vez de tratar de darle medicamentos y tratamientos para que usted mejorara, le dijeran: vaya, corra, vaya, coma comida mala, vaya y siga fumando, vaya y siga tomando alcohol, vaya y siga enfermando. Entonces, esta decisión lo que traía era unas presiones que el sistema de salud, que ya está enfermo, no podía soportar. Cuando uno está mal, lo que tiene que resolver es primero la enfermedad y luego entonces sí se pone a hacer otras actividades. Aquí no, aquí le pusimos las presiones, el gobierno lo que decide es poner presiones en un momento que es crítico para el sistema, donde todos los actores, todos los indicadores, todas las cifras muestran que estamos mal y que, digamos, tomar medidas ha sido intempestivas con tan poquito tiempo, además, porque los traslados se harían en apenas 2 meses y 3 meses, y los pacientes tienen 1 mes más obligatorio en el que tendrían que quedarse en la siguiente, en la EPS que le fue asignada. Entonces, básicamente,
esta presión sobre el sistema, según expertos, lo que terminaría generando es una afectación directa a los pacientes. De acuerdo, Edwin. Entiendo que también es un problema el hecho en sí mismo de que el decreto se emitió sin que necesariamente se supiera cuál EPS es la principal en una región o si tiene más presencia, ¿no? Es decir, faltaban también esos argumentos. No, de hecho, el decreto era muy claro en señalar básicamente cómo iba a funcionar y cómo iba a dividir a los afiliados. Entonces, básicamente lo que establecía era que en las ciudades donde había más de 500.000 habitantes solo podían operar varias EPS, pero todas las que tuviesen menos del 3% de la población se iba. Y de ahí para abajo entonces iba el cálculo. En los municipios de 100.000 y 500.000 habitantes podían operar hasta 5 EPS. En los municipios de 50.000 a 100.000, máximo 4. En los de 30.000 a 50.000, solo 3. Y en municipios de 20.000 a 30.000, apenas 2. Y en municipios de 20.000 para abajo, solo 1 EPS. Entonces, por eso era que, por ejemplo, Cundinamarca, Santander y Boyacá eran los departamentos donde más había municipios que iban a quedar con una sola EPS operando, que en la mayoría de los casos era 9 EPS, que es la gran EPS del país, porque hay municipios muy pequeños de menos de 20.000 personas, donde el 80% lo cubría 9 EPS y el 10% lo cubría Sanitas o el 15% lo cubría Sura. Entonces, así terminó 9 EPS a través de este decreto, terminaba pues 9 EPS porque ahora está suspendido, a través de este decreto quedándose con más de la operación exclusiva en más de 500 municipios, en 504 municipios para ser exactos. En esos municipios no había libre elección, de facto, por más que estuviese la ley, por más que tuviésemos el derecho estaba vulnerado, las personas no teníamos la posibilidad de escoger si vivíamos allí cuál EPS me iba a tocar a mí. Entonces yo le pongo un ejemplo. En el caso yo soy de un municipio muy chiquito de La Guajira, donde quedaron solamente 3 EPS operando y 2 de ellas son EPS indígenas que atienden solo a población indígena y la otra era 9 EPS. Entonces, de facto, la única opción era 9 EPS. Y así pasa en muchos otros municipios del país. De acuerdo, habla usted de los tiempos y si algo hemos sentido, aún desconociendo las cifras, como dice usted, de 9 EPS, es que el aumento de quejas sí es notorio y la sensación de que la máquina no está rodando a la velocidad que necesita. El caso de el menor Kevin, que todos conocimos en los últimos meses, pues arroja que el sistema no corre lo suficientemente bien para poder atender a los que en este momento tiene. Es decir, si le ponían 2 millones de usuarios adicionales, esa crisis sí iba a aumentar. Lo que estamos viendo en el sistema de salud es un problema financiero. El gobierno ha insistido en que la plata alcanza, sin embargo, pese a que controla hoy 7 EPS a través de la Supersalud, pues esas 7 EPS están intervenidas y controla más de 20 millones de afiliados. La plata no le alcanza ni al gobierno, que dice que alcanza, y que la unidad de pago por capitación, que es lo que se asigna por cada persona para su atención anualmente, es suficiente. Entonces, para el gobierno no es suficiente, para las aseguradoras privadas tampoco lo es, pero el gobierno no acepta que la plata es insuficiente. Entonces, llevamos desde que inició el actual gobierno en una lucha básicamente de discursos, en la cual el Ministerio de Salud insiste en que la UPC es suficiente y que las EPS son corruptas y se roban la plata, y las EPS, expertos académicos y demás, por otro lado, diciendo que no es así, que los aumentos que se han hecho de la UPC han sido insuficientes, que hoy los recursos que se están gastando son más de los que están llegando. Y un ejemplo muy claro es el dato de la Supersalud. Hoy la propia Supersalud, es decir, el propio gobierno, a través de sus informes, está diciendo que hoy se está gastando 109 pesos por cada 100 pesos que entran. Es decir, a las EPS les están entrando, digamos, 100 pesos y ellos están gastando 109.
y eso demuestra que la plata no está siendo suficiente. Pese a ello, pese a esos informes, el gobierno sigue insistiendo en que el problema no es ese, que el problema es de corrupción, una corrupción que ellos no han logrado resolver en estos 4 años, 3 años largos, y que no han logrado resolver en la mayoría de las EPS, porque pues ellos controlan las EPS más grandes a través de la Supersalud que las mantiene intervenidas, y que además, según muestran los informes y los datos, han empeorado porque los indicadores de quejas, de reclamos y también de deudas, en la mayoría de los casos, han empeorado para casi todas las EPS intervenidas. Entonces, Edwin, ¿en qué queda el asunto? Es decir, esto está suspendido, lo cual no significa que no se implemente en algún momento, aunque el tiempo es corto para lo que queda del gobierno, que en su Ministerio de Salud pues insiste en la necesidad de esta aplicación. ¿Qué viene entonces? Pues ahora el Tribunal Administrativo de Antioquia tendrá que estudiar a fondo esta acción popular interpuesta en contra del 182. Entonces la jurisdicción contenciosa administrativa revisará si efectivamente se vulneran los derechos colectivos o si la medida del gobierno busca reorganizar el sistema de forma eficiente. Entonces, en el tiempo que le tome al Tribunal Administrativo de Antioquia tomar esa decisión, por ahora permanecerá suspendido el decreto, por más que el gobierno interponga alguna medida para intentar que siga funcionando y que se hagan los traslados. Entonces, por ahora, la noticia es: no va a haber traslados, las personas se van a mantener en la EPS en la que están, y tenemos que esperar a que el Tribunal Administrativo de Antioquia tome una decisión de fondo sobre el 182. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.